Buen día, alumnos. Hoy comenzaremos la clase de integrales curvilíneas para Análisis Matemático 2 de la Universidad Tecnológica Nacional, Grupo 2K10, Facultad Regional Córdoba. Vamos a comenzar definiendo algunos conceptos antes de entrar en integrales curvilíneas. Primeramente, el concepto de campos. Los campos. Si una magnitud está definida en todo el plano o en todo el espacio, en física se llama campo. Si la magnitud física es un escalar, es un campo escalar, como por ejemplo la masa, el tiempo. Si la magnitud es un vector, tenemos un campo vectorial, como por ejemplo la posición, la velocidad, la aceleración. De allí surgen las líneas de flujo o líneas de fuerza. Una línea de flujo de un campo vectorial es una trayectoria cuya derivada está en la dirección del campo vectorial. Esto es, lineal, tangente en todo punto a la dirección del campo. Eso ya lo hemos visto cuando hemos visto derivadas y hemos hablado de la velocidad, por ejemplo. Estas líneas no se pueden cortar entre sí. Ejemplos de campos hay muchos. Por ejemplo, los campos vectoriales tenemos el campo gravitacional, la atracción de masas, el campo eléctrico que atrae o repele, el campo gradiente a partir de un campo escalar, se logra un campo vectorial. Vamos a entrar ahora a integrales curvilíneas, para lo cual, dada una función escalar cualquiera, ρ, de x, y, z, es decir, dentro de un dominio que pertenece a R3, que va a R, a los reales, y sea gamma una curva regular o suave, se llama integral de ρ respecto a la longitud de arco, o integral curvilínea del campo escalar ρ a lo largo de la curva gamma. A este integral a lo largo de la curva gamma de ρ diferencial de S. ¿Qué es R de t? R de t es una representación paramétrica que está con t entre A y B. Entonces, ρ de R por el módulo de R' diferencial de t. Es decir, el módulo de R', que nosotros lo podemos poner como ese punto. Acuérdense que usamos el punto en lugar de la derivada prima cuando tenemos derivada con respecto a t. T, un parámetro cualquiera, que podría ser, por ejemplo, el tiempo. Entre A y B de ρ, R, ese punto diferencial de t. Es decir, que es la integral entre SA de A y S de B de ρ, R, diferencial de S. Pasemos a ver ahora las propiedades de las integrales curvilíneas. Si gamma más indica un determinado sentido de recorrido, entonces gamma menos representa la misma trayectoria recorrida en sentido inverso, en sentido contrario. Entonces, tenemos que la integral de ρ diferencial de S es igual a la integral de ρ diferencial de S, pero recorrida en el otro sentido. También tenemos la linealidad y la aditividad. La linealidad, como lo hemos visto ya en las integrales múltiples, si tenemos un escalar multiplicando a ρ, entonces el escalar sale fuera y queda dividida en las dos integrales. Y la aditividad, si gamma 1 y gamma 2 son partición de gamma, son una partición de gamma, entonces vamos a tener la integral en gamma 1 más la integral en gamma 2 igual a la integral en gamma. Y por último, si ρ es mayor o igual a 0, entonces, en gamma por supuesto, si ρ es mayor o igual a 0 en gamma, entonces la integral es mayor o igual a 0. Vamos a dar algunas observaciones. Esta integral que vemos aquí no cambia al sustituir la representación paramétrica R de t.
Es decir, si yo tomo otra representación paramétrica u de w, ambas regulares o suaves, bueno, la integral no cambia. Esa es la primera observación. La segunda observación, las curvas han sido consideradas en el espacio. Todo puede también restringirse al plano. Las definiciones y observaciones citadas para arcos regulares gamma siguen siendo válidas si gamma es únicamente regular a trozos. Eso también es válido. Como aplicaciones, bueno, si tenemos un sólido S con una única dimensión significativa, por ejemplo un alambre coincidente con la curva gamma, con una densidad de masa lineal, entonces esa densidad de masa lineal es justamente ρ de X y Z, y ρ pertenece a, digamos, en cada punto A y P, el punto P pertenece a gamma. Entonces, la longitud va a ser integral a lo largo de gamma de diferencial de S. Y la masa de S va a ser la integral a lo largo de gamma de ρ diferencial de S. También podemos calcular momentos estáticos, centros de gravedad, momentos de inercia, áreas de superficies, etc. Vamos a pasar ahora a lo que es la integral de línea. Y vamos a definir perfectamente lo que es la integral de línea. La integral de línea, llamaremos integrales de línea a las integrales de campos vectoriales sobre trayectorias. Supongamos una trayectoria desde el punto A hasta el punto B, con un punto P sub I intermedio. F de P es un campo de fuerzas. Supongamos que sea un campo de fuerzas. Si deseamos calcular el trabajo realizado por una fuerza F, cualquiera, al recorrer gamma, este gamma, desde A hasta B, hacemos la partición y se sustituye gamma por una poligonal de vértices P sub I. Y suponemos en cada segmento, supongamos P sub I menos 1, P sub I, ¿no es cierto? Y F sub I es constante e igual al valor del campo F en algún punto del arco entre P sub I menos 1 y P sub I. El verdadero valor de tal trabajo se obtendrá como un cierto límite de S sub n. Si ahora F pertenece a C con D que está incluido en R3, como ya dijimos, si D es un abierto en R3 y gamma está incluido en D, una aproximación será dijimos, será S asterisco sub n, que es una sumatoria de F de R por R' delta T sub I, donde se trata de una suma de Riemann, como ya hemos visto la suma de Riemann en la clase pasada, cuando vimos integrales múltiples. Entonces, es una suma de Riemann h de t, f de r de t por r' en el intervalo cerrado AB. Como h de t es continua en ese intervalo cerrado AB, existe el límite de las sumas de Riemann cuando el módulo de P tiende a 0. Entonces, tendremos el trabajo como el límite para el módulo de P que tiende a 0 de la sumatoria de f de r por r', etc. Y eso va a ser igual a la integral entre a y b de f de r de t por r' diferencial de t. Este concepto se puede generalizar si f de x y z es una función vectorial cualquiera. Ya no estemos hablando de una fuerza, sino que de cualquier función vectorial.
Entonces vamos a dar la definición de integral de línea. Entonces vamos al concepto de integral de línea, que es una definición que vamos a dar ahora, que es la siguiente. Sea f de x y z un campo vectorial en una región D incluida en R3, y sea gamma una curva regular con gamma incluida en D. Se llama circulación del campo F o integral de línea, circulación o integral de línea de dicho campo vectorial a lo largo del arco orientado, y se representa con integral en gamma de f de r diferencial de r. Y se la calcula como integral entre a y b de f de r por r' diferencial de t, donde r de t es una representación paramétrica cualquiera de gamma con t que pertenece a a y b, al intervalo AB cerrado, que determina la orientación directa de gamma, que llamaremos gamma más. Se nos presenta entonces el siguiente teorema. Esta integral es invariante si se reemplaza la representación paramétrica r de t por otra equivalente y que describe la curva en el mismo sentido. Eso sí, si la nueva representación equivalente describe la curva en sentido opuesto, cambia únicamente el signo, como ya lo vimos. Tenemos las siguientes propiedades. Como ya hemos visto anteriormente, y siempre vemos lo mismo, linealidad y aditividad. Es decir, si gamma más indica que un determinado sentido de recorrido, entonces gamma menos representa la misma trayectoria recorrida en sentido inverso. Como vimos antes, con el signo menos. Por otro lado, la linealidad y la aditividad, que ya lo hemos visto, es decir, multiplicar por un escalar y dividir, ¿no es cierto?, en dos integrales. O en una partición, la aditividad, en una partición de gamma, en gamma 1 y gamma 2, como ya tal cual lo hemos visto antes. Bien, la longitud de la curva no depende de la parametrización elegida. La longitud de la curva no depende de la parametrización elegida de la curva. Una integral de línea no depende de la línea de integración. Esto es muy importante a tener en cuenta. Una integral de línea no depende de la línea de integración, sino de los extremos de integración. Si tengo un punto A y un punto B, si yo tengo una curva gamma 1, una curva gamma 2 y una curva gamma 3 que va de A a B, la integral da siempre igual. ¿Está claro eso? La integral da siempre igual. No depende de la línea de integración. Entonces, podemos expresar la integral como una composición de las dos funciones, f compuesta con r por r'. Es decir, que en definitiva nos queda un producto escalar, f por diferencial de p, producto escalar entre dos magnitudes vectoriales. ¿Cómo es un producto escalar? Bueno, la componente de una por la componente de otra, más la componente de una por la componente de otra, más la componente de una por la componente de otra. Como ya conocemos lo que es el producto escalar. Vamos a ver un caso particular. ¿Qué pasa si f es el gradiente de una determinada función u? Entonces, en ese caso, vamos a ver cómo se comporta. Entonces dijimos, ¿qué pasa si f es el gradiente de una cierta función u? Bueno, entonces quiere decir que cada componente de f va a ser la derivada de u con respecto a cada una de las variables x y z. Entonces, nosotros podemos reemplazar f1, f2 y f3 por la derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a z. Pero el diferencial de x
es x' por diferencial de t, y así sucesivamente con cada una de las variables. Es decir, que yo puedo expresar dx sobre dt como x'. Entonces pongo cada una de estas componentes y me queda u como una cierta función de x y z. Es decir, la integral a lo largo de gamma de u' diferencial de t directamente va a ser u valuada en a y valuada en b. Es decir, me va a quedar i igual a u de x y z valuado en b menos u de x y z valuado en a. O sea, u de b menos u de a. Consideramos aquí que en general la condición de diferencial exacta o campo de gradientes es derivada de f sub i con respecto a x sub j igual a derivada de f sub j con respecto a x sub i. Y eso ya lo vamos a ver bien en un ejemplo. Fíjense, la integral entre a y b de diferencial de u es u valuada en b menos u valuada en a. Es decir, que la curva ahora es cerrada, y si es cerrada la representamos con este simbolito, y va de a a b y de b a a, y es igual a 0. En un ejemplo, digamos, ¿cómo podemos hacer para ver si el caso corresponde a un campo de gradientes? Acá tenemos x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más 2xy diferencial de y. La derivada segunda de esto va a dar 2y y la derivada segunda de esto va a dar 2y, o sea que son iguales. Es decir, que f1 es la derivada de u con respecto a x y f2 es la derivada de u con respecto a y, tal cual como lo hemos visto en la teoría. Así se puede calcular la función potencial una vez que descubrimos de que se trata de una integral de un gradiente o la integral de línea de una diferencial exacta. Por último, hacemos un comentario sobre las integrales de superficie, que no lo vamos a desarrollar aquí, pero que son integrales de funciones escalares sobre superficies. Es decir, aquí ya tenemos funciones que, en lugar de ser recorridas las integrales a lo largo de una curva, acá son a través de una superficie. Por eso aparece el concepto de flujo, que no lo vamos a desarrollar. También tendremos integrales de funciones vectoriales sobre superficies. Las dos, funciones escalares sobre superficies y funciones vectoriales sobre superficies. Con esto ya damos por finalizada la clase. Quedan conceptos para ver, pero bueno, habrá que verlos en la bibliografía respectiva. Hasta la próxima clase, alumnos.